Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Estamos acá con ustedes en Temas del Día una vez más para presentarles una variedad de casos que han causado sensación informativa a nivel mundial. Vamos a mostrarles primero que nada la expresión para la reflexión. Aquí la tenemos. Se trata nada más y nada menos que del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dice: frente a estas amenazas militares, ha surgido un país que ama la paz y rechaza la guerra. Así de simple. Presidente Maduro de Venezuela, frente a estas amenazas militares, ha surgido un país que ama la paz y rechaza la guerra. ¿Qué tiene que ver esta frase con los temas del día? Ahora lo sabremos. Para pasar de la simple difusión a la comunicación, vamos a presentarles de inmediato la encuesta que tenemos preparada para que ustedes participen. Se trata de la participación. Difusión, comunicación, participación. La tienen en Telegram, en esta cuenta de Telesur TV, y ahí la tenemos contextualizada. Venezuela activa zonas de defensa integral en la capital, en Caracas, como respuesta a amenazas injerencistas de fuerzas militares de Estados Unidos. Nos preguntamos y les preguntamos: ¿se atreverá Donald Trump a atacar militarmente a Venezuela? ¿Y qué pasaría? Bueno, hemos colocado varias opciones. La primera es que tarde o temprano Venezuela vencerá. La segunda es que la unidad latino-caribeña se impondrá. La tercera opción: no lo hará porque provocaría una guerra mayor. Y la cuarta opción es que Estados Unidos está en decadencia y solo amenaza. Ahí está, 4 opciones para esta pregunta. Queremos que participen. Es muy interesante su presencia, su participación en la misma. Ya saben, en Telegram, Telesur TV, una sola opción es posible para tejer las tendencias. Bueno, de inmediato entonces hablamos de este tema. Venezuela inició la activación de los órganos de dirección para la defensa integral, ODI, en la ciudad de Caracas y los alrededores del estado Miranda, como parte de la operación Independencia 200. Nuestra compañera Madeleine García está con nosotros. Bueno, yo le podría preguntar la misma encuesta. Madeleine, ¿se atreverá Donald Trump a invadir Venezuela? ¿Qué crees tú? Vamos a ver. Bueno, déjame llamarlo, Guillermo, a ver qué dice. Fíjate, todos los pasos están dados para esa escalada de la agresión, Luis Guillermo. Y un poco la broma de lo que, o cómo somos los venezolanos acá, ¿no? Frente a una situación así. Esto que te acabo de decir yo, que déjame llamar a Donald Trump, es un poco como lo toman la gente en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que se escucha precisamente de la población venezolana? Que quieren seguir en paz. Según los análisis y lo que ha denunciado el gobierno de Venezuela, la amenaza es inminente. Hay una amenaza real y por esa amenaza real, pues se ha ido preparando Venezuela para poder actuar ante cualquier situación y ante cualquier ataque de Estados Unidos. Se han ido además activando poco a poco las zonas de defensa integral. ¿Qué quiere decir esto? El país está dividido en 8 regiones de defensa integral, que a su vez tiene zona de defensa integral y tiene zonas operativas de defensa integral desde lo mínimo hasta lo macro. Esas zonas se han ido activando a lo largo y ancho del territorio nacional por fases. En esta oportunidad le correspondió a Caracas, a la región capital, en donde está concentrado el poder, en donde está el Palacio de Miraflores, los poderes públicos, los 5 poderes públicos de este país, es decir, es la capital, la ciudad más importante. Así que hoy amaneció Venezuela con ese despliegue militar, esos ejercicios policiales y populares que se llaman Independencia 200,
qué? Para poner en práctica cualquier reacción ante un y posible ataque de Estados Unidos, que es el análisis que hacen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los especialistas en el área. ¿Y qué más se hace en este ejercicio militar? Bueno, imagínate, han hecho una lista de 27 objetivos estratégicos, que estos objetivos estratégicos son los que van a proteger si llega a ocurrir algo. Por ejemplo, cada región tiene un objetivo. En el estado de La Guaira, que queda a 30 minutos de la capital, es una zona costera. Bueno, el estado de La Guaira, si llega a suceder algo, por ejemplo, es el que impedirá que estas tropas que posiblemente tengan una incursión por tierra lleguen hasta la capital venezolana. Para eso tienen una serie de planes, tienen colocados, por ejemplo, objetos que impidan el despliegue. Hay muchas maneras de la guerra de resistencia que ya se han ido ensayando. ¿Y por qué militar, policial y popular? Bueno, porque no solamente la seguridad del país está en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también de los policías, de las comunidades, de los líderes comunales, y por eso el país, los que se alistaron en las milicias están preparándose. Es decir, hay toda una serie de preparativos y llegó finalmente esa zona de defensa integral a activarse acá en Caracas. Y vimos en horas de la madrugada, a partir de la medianoche, cómo se activaban, cómo protegían servicios públicos, también instalaciones eléctricas, llenaderos de combustibles, las zonas de agua. Decía Diosdado Cabello, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, hay que proteger también a las empresas privadas, a las empresas públicas. Esos 27 objetivos estratégicos para que el país siga funcionando ante cualquier ataque de Estados Unidos, y se está ensayando para eso. La orden está dada. Si escala la agresión de Estados Unidos, Venezuela va a activarse, Venezuela va a actuar de acuerdo a la magnitud de esa agresión. Así que, bueno, pareciera que todo o las cartas están allí. La diplomacia sigue siendo la carta principal de Venezuela, el diálogo sigue siendo la carta principal de Venezuela, mientras Estados Unidos lo ha cerrado. Hasta ahora el gobierno ha dicho nuestra objetivo principal es eso, es el diálogo, y mientras tanto el país está así como tú lo ves, las calles tranquilas. Justamente detrás de mí está la construcción de una obra. Si nos vamos más allá, los comercios están funcionando también, el transporte público, la ciudad sigue, el país sigue avanzando. Dentro de pocos días va a ser lo de José Gregorio Hernández, la canonización, igualmente con la madre, otra santa venezolana. Son 2 santos que va a tener Venezuela. En fin, así está la situación, Luis Guillermo. Muchas gracias, Madeleine García. Y además faltó decir que hoy comienza el béisbol profesional venezolano, que eso, por supuesto, es la fiesta deportiva más importante del país. Bueno, gracias, Madeleine García. Bueno, y hablando de Donald Trump, si fuera un presidente normal, pues pudiera ser predecible. Y si fuera él solo el que decidiera, pues también. Pero acuérdense que no estamos hablando de un presidente normal. Mira, hablando de este tema, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, que no está de más que recordemos que también es almiranta en jefa y fue ministra de la Defensa, así que junto con todos los altos mandos militares de la ciudad capital, lideró la activación de los ejercicios del Plan Independencia 200. ¿Cómo lo hizo? Veamos. Recuerden que Caracas es la capital de Venezuela. En Caracas está el centro del poder y allí nosotros tenemos que defenderla, neutralizar cualquier amenaza, actuar inmediatamente, y estos ejercicios nos permiten la preparación ante el asedio, ante la amenaza diaria, en lo que estamos viviendo, pero cada día que pasa nos preparamos más. Así que yo desde aquí vamos a hacer un llamado a los órganos de dirección de defensa integral, como uno solo. Aún tiene un radio, yo tengo el otro, y vamos a convocarlos a partir de este momento para que amaneciendo estemos todos en el sitio a cumplir la misión que le corresponde a cada unidad comunal de milicia, a nuestro poder popular organizado, a los cuerpos de combatientes, y nosotros apoyando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Donde no lo soliciten, allí estaremos en este trabajo de defensa de nuestra capital, en ese trabajo arduo y también con
ese entrenamiento para cada día estar mejor preparado para la defensa de la capital. Esa es la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, que dice Nahún tiene un radio. Nahún es la persona que estaba al lado de ella y es el jefe de gobierno de Caracas también. Pero hablando de este tema, el mandatario venezolano calificó como un éxito absoluto el despliegue militar y policial en la fachada caribeña del país. Un éxito absoluto. La activación y el cumplimiento de las 27 tareas de defensa integral en Sucre, Nueva Esparta y del Tamacuro, en toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela, ejerciendo soberanía, desplegando equipos y activando toda la fuerza militar popular policial. Igualmente hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda, y nada detuvo el ejercicio. Bueno, en ese contexto de unión nacional en defensa del país, el jefe de Estado venezolano exaltó el compromiso de los soldados y soldadas también venezolanos y venezolanas y su preparación para garantizar la soberanía territorial. Allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria, nuestro pueblo, en perfecta fusión popular, militar, policial, allí en la calle. Un éxito absoluto, despliegue de medios y preparación de nuestras fuerzas en las zonas de defensa integral. Yo diría, aquí desde el Estado Mayor, desde el puesto de mando, estamos ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado. ¿Y quién gana la paz? Lo gana la sociedad entera, la sociedad unida, el pueblo unido, en perfecta unión nacional. Bueno, y en este contexto de escenario de amenaza bélica, por decirlo de alguna manera, el gobierno de China rechaza la intervención de fuerzas extranjeras en asuntos internos de Venezuela. Al efecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, señaló que China se opone al uso o a la amenaza de usar la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza cualquier interferencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de fuerzas externas. Asimismo, reafirmó que China apoya la proclamación de América Latina y el Caribe como una zona de paz. El vocero Lin Jian instó a Estados Unidos a participar en la aplicación de la ley y la cooperación judicial a través de marcos legales, bilaterales y multilaterales relevantes. China se opone al uso o la amenaza de usar la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza cualquier interferencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de las fuerzas externas bajo cualquier pretexto. China apoya la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, la declaración de los 33 países de América Latina y el Caribe sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares, y se opone a cualquier acción que socave la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. Bueno, y ante esto también un dato significativo. Colombia anunció que no participará en la 10ª Cumbre de las Américas debido a la exclusión de otros países. El presidente colombiano Gustavo Petro manifestó su descontento por la decisión del gobierno de Luis Abinader de República Dominicana de no invitar a Cuba, Nicaragua y a Venezuela y destacó que el diálogo no comienza con exclusiones. Asimismo, Petro informó que propuso a Estados Unidos una reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para estudiar la integración económica de una gran América, sin obtener una respuesta de Washington. El anuncio del jefe de Estado colombiano se suma a la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también rechazó la invitación a la reunión, condenando la medida excluyente del gobierno dominicano. Y en este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar en República Dominicana. En lo personal, primero pues nunca estamos de acuerdo que se excluya a ningún país, o no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, pero además pues en la circunstancia actual no hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia.
Bueno, nuestro tema en desarrollo sí tiene que ver con un país que está verdaderamente en crisis, que es Ecuador, donde se registró el tercer fallecimiento tras la represión policial durante el paro nacional que ya cumple 24 días. Dirigentes de la comunidad indígena lamentaron el fallecimiento de José Guamán, quien presuntamente fue baleado en el pecho por las Fuerzas Armadas durante la masacre ordenada por el gobierno nacional en Otavalo. Los gremios indígenas condenaron los ataques de cientos de efectivos y denuncian que hay fuerzas del orden vestidos de civiles agrediendo a manifestantes quienes protestan contra las políticas neoliberales de Daniel Noboa. El pueblo ecuatoriano exige al gobierno el cese de la represión, respeto a los derechos humanos y piden justicia por las muertes. Además, reiteran estar abiertos al diálogo para poner fin a la crisis social que atraviesa este país. Muy bien, en este escenario, el gobierno de Ecuador militarizó la provincia de Imbabura, en los Andes del norte, luego de que los diálogos con las bases indígenas no dieran resultados. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, denunció que decenas de personas resultaron heridas en Imbabura tras el envío de un convoy, entre comillas, humanitario y despliegue de cientos de militares y policías quienes reprimieron las protestas del pasado martes. El pueblo acusa a las fuerzas del orden o el desorden quizás de disparar a los manifestantes quienes ejercen su derecho a la protesta y reportan un corte de internet que ha dejado incomunicadas a varias regiones. El gobierno busca el control en Imbabura, pero se mantienen las movilizaciones contra las medidas neoliberales de Daniel Noboa, quien deja con incertidumbre al pueblo ante los actos de violencia. Ante esta situación, el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, destacó mediante su cuenta en la red social X lo siguiente: el gobierno de Noboa, valiéndose de todo el aparato represivo a su disposición, ingresa a Imbabura y reprime al pueblo movilizado con el convoy de la muerte. Los discursos de sus ministros sobre un supuesto convoy humanitario se caen inmediatamente ante los hechos reales. No llevan alimentos ni medicinas, sino bombas y balas para reprimir al pueblo levantado. La prepotencia del poder encuentra la respuesta heroica y digna del pueblo imbabureño, que ha decidido enfrentar a siglos de racismo, exclusión y marginación histórica para decir: aquí estamos, pese a la desmedida y brutal acción de las fuerzas represivas. Y junto a esas declaraciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, emitió también un comunicado en el que denuncia ante la comunidad internacional la ofensiva militar en contra de los pueblos originarios de la provincia de Imbabura por parte del gobierno de Daniel Noboa. El documento señala lo siguiente: mientras miles de personas de los pueblos quichuas de la Sierra Norte, Natabuela, Otavalo, Cayambi y Caranquí, marchaban pacíficamente en Ibarra exigiendo soluciones políticas y diálogo, el gobierno respondió con violencia. Un convoy militar, presentado como humanitario, invadió territorio comunitario del pueblo quichua, Caranqui, con más de 1.000 efectivos en aproximadamente 100 vehículos blindados. Las Fuerzas Armadas lanzaron gases lacrimógenos por aire y tierra, afectando viviendas y a mujeres, jóvenes, ancianos y niños. Denunciamos entonces que el gobierno de Daniel Noboa ha optado por la represión en lugar del diálogo, profundizando la confrontación con los pueblos. Exigimos el cese inmediato de la represión en los territorios indígenas, así como la liberación de los compañeros injustamente detenidos. Reiteramos el llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a verificar los hechos, documentar los abusos y garantizar la protección de las comunidades. También la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador rechazó las acusaciones del gobernador de la provincia de Guayas, en la que buscan vincular a los pueblos indígenas con la explosión de Guayaquil, señalando que el gobierno busca criminalizar la lucha social. A través de su cuenta en la red social X, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resaltó lo siguiente: repudiamos las acusaciones irresponsables y sin fundamento del gobernador de Guayas, Humberto Plaza,
quien pretende vincular a los pueblos indígenas con la explosión ocurrida en los exteriores del Hotel Sheraton de Guayaquil, sin una sola prueba. ¿Busca el gobierno de Daniel Noboa encubrir su ineptitud para combatir las mafias que operan libremente en el país? ¿O es un montaje para justificar la masacre en Otavalo y criminalizar nuestra lucha? Este discurso bélico de autoridades del régimen, como John Reinberg, solo evidencia la violencia estatal contra nuestros pueblos. Por su parte, el ministro de Infraestructura de Ecuador, Roberto Luque, informó este miércoles que recibió reportes de la explosión de artefactos en puentes en 2 vías del país, luego de la detonación de un automóvil frente a un centro comercial en Guayaquil. Luque señaló que los explosivos fueron colocados en los puentes de las rutas Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca con el fin de bloquear o interrumpir el tráfico en esa zona. Además, destacó que las autoridades competentes se mantienen desplegadas para determinar el estado actual de estas estructuras y revisar los daños causados. Ante estos hechos, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó en su cuenta en la red social X lo siguiente: ¿qué te hicieron, patria querida? Mi solidaridad con los familiares de los muertos y heridos en esta barbarie inaudita en el país. Después de tanta farsa, desinformación y falta de escrúpulos, qué difícil es tratar de creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano que funge fraudulentamente de presidente. Nos gobiernan delincuentes. Mientras que seguidores de Correa, desde la cuenta @solocorreístas en la red social X, señalaron lo siguiente: bomba y titulares, mismo libreto. Ataque a la familia presidencial. Huele a falsa bandera. Miedo, distracción y fuerza sin control. Otavalo militarizada, Guayaquil abandonada. Pero queda claro y es contundente que hoy por hoy el pueblo ecuatoriano no come cuentos. Y ante esto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó públicamente a la Fiscalía y a la Gobernación de la provincia Guayas por su inacción ante la liberación del sospechoso de la explosión en Bahía. En este sentido, exige la rendición de cuentas, ya que a su juicio la impunidad en este tipo de casos ha permitido el aumento de la criminalidad. Además, el alcalde aseguró que desde el municipio seguirán colaborando con las autoridades de seguridad nacional para combatir la crisis de inseguridad. Bien, vamos a sumar entonces a nuestra compañera Elena Rodríguez, corresponsal en Ecuador, para que nos actualice y nos diga cómo han seguido los hechos. Son tantos hechos que no sé qué más puede pasar. Elena, cuéntanos. Mira, Elena, estamos contigo, ¿sabes? Estamos contigo. Bueno. Vamos a rescatar entonces, ella no tiene retorno de nosotros aparentemente, vamos a rescatar ese retorno para que incorporemos su participación. Bueno, estamos hablando de la situación en Ecuador. Hemos dado una lista de situaciones terribles, complicadas en diferentes zonas del país, de Ecuador. Hemos visto cómo ha reaccionado la CONAIE, cómo ha reaccionado. Vamos a ver si de nuevo Elena está con nosotros. Elena, ¿me escuchas? Ahora sí me escuchas para que agregue. Okay. Hola Luis Guillermo, te escucho ahora sí. Sí, te cuento que el paro nacional en Ecuador cumple su día 24. Se confirmó hoy la tercera víctima mortal de este paro. Se trata de Carlos Guamán. Habíamos dicho el día de ayer que tras un impacto de bala, presumiblemente por parte de las fuerzas militares, Jorge Guamán, corrijo el nombre, había sufrido una lesión severa, por lo que había sido ingresado al hospital de Ibarra. Sin embargo, a pesar de que sus familiares y amigos habían confirmado su deceso,
eso él logró recuperar signos vitales, luchaba por su vida, fue trasladado el día de hoy al Hospital Eugenio Espejo y cuando llegó a la capital de los ecuatorianos se confirmó su muerte, con lo que se constituye en la tercera víctima mortal de este paro nacional que hoy cumple 24 días. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza Indoamérica, en la Universidad Central del Ecuador, donde decenas de estudiantes se han concentrado para expresar su malestar con las políticas económicas del gobierno de Daniel Noboa, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel. Ellos también se suman al pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que pide que se baje el impuesto al valor agregado del 15 al 12%. Además, exigen que no se criminalice la protesta social y piden la liberación de los detenidos en el paro en el contexto de este paro nacional que, insisto, cumple 24 días. Pero para hablar sobre el tema vamos a dar la bienvenida a uno de los dirigentes estudiantiles que ha convocado a este plantón en solidaridad con el pueblo de Imbabura, que ha sido duramente arremetido por fuerzas policiales y militares. ¿Cuál es la razón? ¿Qué les motiva? ¿Cómo se han convocado el día de hoy? Bueno, nosotros como Revuelta Estudiantes, organizándose una organización totalmente independiente de la universidad, nos organizamos, valga redundar, de forma independiente de cualquier partido político, organización sin fin de lucro, cualquier otro ente que pueda financiar. De forma independiente, indignados, porque creo que esto ya rebasó únicamente la lucha por un derecho justo. El gobierno, los militares, los policías son unos asesinos que envalentonados han llegado entre más de 1000 a dispararle a la gente desarmada. Ya hay, como usted mismo decía, 3 víctimas mortales, y es indignante que un compañero que salga a protestar con nada más que sus manos y su voz se le reciba con un disparo en el pecho. Estamos totalmente molestos y sobre todo reclamando porque el gobierno creó toda una narrativa de guerra armada interna contra el narcotráfico, y lo que terminó sucediendo es que el gobierno siempre estuvo aliado al narcotráfico desde un principio, creando falsos positivos para decir que combate el narcotráfico, y la guerra en realidad siempre fue contra la gente. Fue contra la gente y se estaban preparando porque sabían que íbamos a protestar contra sus medidas antipopulares que venían preparando. Y ante esa protesta, la respuesta fue militarizar las calles. Nadie lo advirtió, nosotros lo advertimos desde el primer día y estas son las consecuencias. La represión la hemos visto en cada plantón, en cada marcha, pero también vemos carteles en rechazo a la militarización del país y también en rechazo a las políticas económicas de Daniel Noboa. ¿Qué decir de esas políticas? Totalmente. Creo yo que estas políticas impuestas por el FMI no se están dando únicamente en nuestro país, sino es un tema global que tiene que ver con un hecho de que el sistema actual está en crisis que quiere ser cargada a los hombros de la clase trabajadora, a los hombros de los más pobres, que somos quienes terminamos pagando estas medidas de eliminación de los subsidios, todo para que puedan ellos liberar su tasa de ganancia, seguir volviéndose más ricos, mientras la gente aquí cada vez está más jodida. Los ecuatorianos, señores, vivimos súper mal. Hay gente que vive con $1, $2 diarios, no alcanza para dar de comer a familias de 5 o 6 familias enormes, y ni siquiera con un básico se alcanza a llegar a la canasta básica. Quien tiene el lujo de ganar un básico, porque aquí sabemos que la mayor parte de la población del país vive en el desempleo y vive trabajando en la informalidad. Esa es la realidad del país. Mientras un puñado de 5 o 6 familias se ferian todo el dinero del país, siguen siendo millonarios y hacen lo que les da la gana. Muchísimas gracias, Carlos, por tu voz. Estas son las voces, los testimonios que se levantan en la Plaza Indoamérica en la Universidad Central del Ecuador, donde siguen llegando decenas de estudiantes para solidarizarse con las familias de Imbabura que han sido víctimas de la represión estatal, para rechazar la criminalización de la protesta social, para exigir la liberación de los detenidos en el contexto del paro nacional que hoy cumple 24 días, pero también para rechazar las políticas económicas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. Ya lo escuchaban ustedes, son políticas que no han sido soberanas, ellos lo denuncian, son políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Insistimos, hoy se confirmó la tercera víctima de este paro nacional, con lo que sería Efraín Fueres, un comunero quichua asesinado presumiblemente por militares en Cotacachi. Además, Jorge Guamán y Rosa Paqui de la comunidad Saraguro. Este es el informe que tenemos hasta el momento. Bien, muchas gracias. Entonces, Telesur está allí a través de Elena Rodríguez en Ecuador. Vamos a estar atentos a todo lo que pasa. Bien, seguimos con nuestro tercer tema de hoy. El gobierno de Israel anunció la reactivación del cruce de Rafah, limítrofe entre la Franja de Gaza y Egipto, para el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave palestino.
La administración israelí confirmó la reactivación del cruce de Rafah tras la devolución de los cuerpos de 4 rehenes por parte de la resistencia palestina. El régimen de Tel Aviv canceló las medidas que planeaba tomar contra Hamás, incluyendo la reducción del número de camiones de ayuda humanitaria que ingresan al territorio palestino. Con el desbloqueo se espera que unos 600 camiones humanitarios ingresen a la Franja de Gaza en momentos cuando miles de gazatíes podrán acceder al territorio a través del cruce de Rafah. Bueno, ya casi nos vamos a despedir, pero vamos a revisar entonces el resultado de la participación de ustedes en la encuesta del día en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV. Recordemos cuál es la pregunta o el contexto de la misma. Entonces, Venezuela activa zonas de defensa integral en la capital, en Caracas, como respuesta a amenazas injerencistas de fuerzas militares de Estados Unidos. Nos preguntamos y les preguntamos, ¿se atreverá Donald Trump a atacar militarmente a Venezuela? ¿Y qué pasaría? Hay 4 opciones. Primero, tarde o temprano Venezuela vencerá. 58% piensa eso. Segundo, la unidad latino-caribeña se impondrá. 14% opina al respecto. El tercer punto es que no lo hará porque provocaría una guerra mayor, 14%. Y la cuarta opción, Estados Unidos está en decadencia y solo amenaza, 14%. Muy interesante la participación de ustedes, pero se impuso, por supuesto, la primera. Bueno, así terminamos. Gracias por su acompañamiento. Será hasta una próxima oportunidad en Temas del Día.